Tírate Aleluya. al piso. Tirándote al piso no lo vas a poder encontrar. Haz silicio. Haciendo silicio, métete entonces en el mar y comienza a nadar. Vete para la playa, pero búscalo. Wow. Aleluya. Búscalo de Ellos una le manera. obligaron y le dijeron, tú no te vas a ir. Quédate. Y es allí donde nosotros podemos entender lo siguiente. Y es que cuando tenemos una situación en nuestra vida, lo único que nos da la solución a esa situación es que pongamos a Dios en nuestros asuntos. Dios les bendiga y les guarde de una manera muy especial. Le habla el ministro Christopher Aria. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que usted siempre esté conectado con nosotros y pueda ser parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión, de su segmento La Hora de la Unción. Hoy, y como siempre traemos invitados, en el día de hoy nos acompaña un hombre del Señor, un profeta, un ungido, Gloria que a tiene Dios. una palabra poderosa y va a bendecir tu vida y va a bendecir la audiencia que día tras día se conecta con nosotros. Lo voy a estar dejando para que él se esté presentando a esa bella audiencia. Dios te bendiga de manera especial. Mi nombre es Junior José Bautista Batista. Venimos desde Andrés Boca Chica. Nos congregamos en la iglesia Aposento Alto, nuestro pastor Ángelo Feliciano. Y para mí es más que un honor estar aquí con todos ustedes. Amén. Amén, amén, de verdad que sí, que para nosotros es más que un gusto tenerle aquí, de verdad que sí. Amén. Y que usted pueda compartir una palabra de Dios con nosotros y con esa bella audiencia. Pero no estamos solos, estamos acompañados de un hermano, un amigo, un profeta. Usted lo conoce, nos llamamos iguales, pero tenemos apellidos diferentes. Es el hombre del fuego, el hombre del corre-corre, el hombre, hermano, que cuando se prende hay que salir corriendo. Estoy hablando de mi hermano y amigo profeta Christopher Aquino. Dios te bendiga, Amén, papá. amén, Aria, te bendiga. De verdad que sí es un beneplácito de estar aquí en la cabina, como siempre. Bendigo la vida del ungido que nos visita aquí. Amén. En la hora de la unción será una bendición tenerlo aquí. Así que comparte este video, suscríbase al canal de la hora de la unción, porque sé que va a ser de mucha bendición para usted. Así que respire profundo, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Así sin más preámbulo, en el mismo tenor estaré pasando para que esté disertando la palabra del Señor. Fuego. Amén. Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Y de verdad es más que un placer estar aquí. Más que una exhortación. A mí me gustaría tener lo que es una conversación con ustedes. Es eso. Amén. Una conversación ya muy amena por el hecho de que muchas veces en una prédica hay cosas que se pierden, Sí. pero en una conversación se debaten y se sienten cosas muy profundas en el ambiente y cosas suceden. Ahora, vamos a ir a nuestra Biblia en el libro de San Lucas, Evangelio San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y luego saltaremos, después de haber leído unos versículos, a Juan 16, 16. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Juan 16, 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Aleluya. Wow. En este día hemos tomado estas citas bíblicas para adornar un poco lo que es nuestra conversación. Y la conversación que vamos a tener es cuando Dios o cuando Jesús se te escapa de la vista. Wow, tremendo. Para nosotros es más que un placer hablar de esto, porque nosotros los cristianos tenemos una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, una vida de cercanía con la palabra de Dios, pero llegan momentos en nuestras vidas que por una u otra razón Aleluya. se nos escapa Dios. Se nos escapa el momento de sentirlo. Se nos escapa el momento de poder discernir esas cosas que Dios está haciendo. Cosas que Dios en la intimidad o en el secreto hace. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Pero para entrar en contexto, debemos tomar en cuenta que esta cita bíblica principal que hemos tomado, que es Lucas 24:13, sucedió en un momento
de mucha dificultad. Wow. A pesar de que ya el sacrificio de Jesús había sido expuesto. Sí. Y es que antes de que Jesucristo fuese entregado y muerto de cruz, la Biblia dice que él tuvo varias conversaciones con varias personas. Aleluya. Número 1, tuvo una conversación, déjeme buscárselo aquí. Si usted va al capítulo 12 de Juan, se va a dar cuenta de que Jesús, después de haber realizado la entrada triunfal en Jerusalén y después de haber sido ungido en Betania, en la casa de Lázaro, María y Marta. Aleluya. Así es. La Biblia dice claramente que en ese momento, cuando se derrama el perfume sobre Jesús, es la primera mención cuando Cristo de manera sencilla y corta habla de la muerte, Amén. habla del sacrificio. Después de esto, la Biblia dice que comienza a hablar con la gente, unos griegos que le estaban buscando, y es allí donde él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Wow. Aleluya. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Estaba hablando del resultado de la muerte expiatoria y la redención que tendría mucho fruto en la vida de los seres humanos. Ahora, luego anuncia su muerte, cuando en un momento dice: Señor, glorifica a Dios, Padre, glorifica tu nombre. Y ahí Dios dice: yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Aleluya. Y por muchas ocasiones Jesucristo comienza a hablar de su muerte de manera indirecta, pero ya llega un momento cuando Jesucristo, después de haberle lavado los pies a sus discípulos, comienza, y dice la Biblia que estremeciéndose su alma, su corazón, su espíritu, le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Aleluya. Uno de ustedes me va a entregar. Aleluya. Y comenzaron a cuestionarse quién era y demás. Pero lo que me da mucha sensatez y mucha curiosidad es cuando Cristo comienza a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Les dice: ustedes van a recibir poder. Sí. Ustedes van a recibir otro consolador. Wow. Yo voy a morir, pero ustedes no se quedarán huérfanos. Uf. Ustedes no se quedarán solos. Tremendo. Y les decía claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y les he dicho esto para que su corazón no se entristezca más. Pero todo lo contrario sucedió. Que su corazón, el corazón de sus discípulos, comenzaron a entristecerse cada vez más. ¿Por qué? Porque después de que Jesús murió, tuvieron días que no lo vieron. Sí. Y esto pareció una eternidad para ellos. Pero en un momento Él les dijo, que es donde nosotros leímos aquí, donde dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Después que Cristo murió, no sé si usted que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, ve la Biblia de esta manera. Pero Jesucristo no preparó solamente discípulos. No. Jesucristo preparó amigos. Así es. Aleluya. Wow. Él le dijo en un momento: yo ya no los voy a llamar siervos. Sí, no. Ustedes son mis amigos. Aleluya. Aleluya. Tremendo. Dando a entender de que la relación que Jesucristo estaba teniendo ya con ellos pasó a otro nivel. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesucristo muere, se siente una ruptura. Ujú. Y esta ruptura hizo que se engendrara en ellos una tristeza. Sí. ¿Por qué? Porque lo que ellos tenían, a quien ellos tenían como amigo, como hermano. Incluso la Biblia dice que había uno que se recostaba de Cristo, Sí. de tanta confianza que le tenía. Había una relación muy estrecha, una relación muy Sí. íntima entre ellos. A pesar de que todos salieron por su cuenta cuando lo iban a crucificar. Sí. Pero el asunto es que, yo no sé si usted nota, pero se nota como un caos, como un vacío, como una tristeza, La angustia como una que se angustia vivía. por la pérdida de un amigo, por Sí. la pérdida de un Dios, De un es decir, de un maestro, de un hermano, de alguien que estaba con ellos 3 años Aleluya. y medio aproximadamente, donde Jesucristo estaba luchando con ellos, con sus actitudes, pero llegó el momento donde esta ruptura hace que cosas sucedan. Sí. Wow. Y es que la frialdad entró en ellos. Wow. Si ustedes se fijan, la Biblia dice que cuando Jesucristo se le presentó a Pedro, cuando le dijo: ¿me amas? Ujú. Todos habían vuelto a sus quehaceres. Todos estaban haciendo las cosas que antes hacían. Volvieron a lo que hacían antes. Es decir, y ahí yo no estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen: el que se descarga no conoció a Dios.
Yo no estoy de acuerdo. No, porque todos aquellos se descarriaron como ovejas y se fueron a sus quehaceres. Sí. Y fue ahí donde Jesucristo le dijo, Pedro, me amas. Y cuando lo encontró a Pedro, lo encontró a ellos en su pesca, realizando los quehaceres que antes ellos hacían. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos vieron que Jesús entró al escenario, se dieron cuenta de que el que estaba ahí era el amado. Así es. Pero ¿qué pasa? Para volver a lo que es el camino de Emaús. El camino de Emaús hace referencia mucho a lo que es la vida del cristiano. Aleluya. Hay momentos en nuestras vidas donde Dios se nos desaparece de la vista. Tremendo eso. Pero no es que Dios ha dejado de estar ahí. Sí. Es que nuestra vista, nuestros sentidos no pueden discernir a Dios de que Él está ahí con nosotros. Aleluya. Así es. Sucede que después de estas cosas que Jesucristo hubo muerto y resucitado, algunas personas ya les habían visto, principalmente las mujeres. Dice la Biblia que había un caos y muchas cosas habían sucedido, y como sobreguarda o para proteger de que no hiciesen fraude los discípulos de Cristo, dice la Biblia que se le dieron una orden a unos guardias de que estuviesen ahí, de que protegiesen el lugar. Aleluya. No sea que después del tercer día o al llegar al tercer día se llevasen el cuerpo y comenzasen a gritar y a decir de que Él había resucitado. Y eso lo hicieron, ustedes saben, para salvaguardar la reputación de ellos, Sí. de que ellos no creían en Jesucristo. Aleluya. Pero la Biblia dice que cuando el ángel descendió, Sí. Tremendo. que la piedra se movió. Wow. El Aleluya. soldado que estuvo allí tuvo que reconocer que era hijo de Dios. Tremendo. No importa lo que la gente quiera hacer en contra de la obra de Dios, la obra de Dios nunca aleluya. se va a detener. No. No importa cuántas veces le quieran poner guardia o protección a la cueva donde nuestra vida quizás Aleluya. murió para resucitar. No importa cuántos guardias nos pongan en la cueva, Wow. alguien va a resucitar. Así es. Alguien va a poder tener la experiencia de que algo suceda por encima de los pronósticos y cosas que el enemigo ponga. Así Aleluya. es. Este camino de Emaús simboliza y hace mucho hincapié. Yo puedo hacer mucho hincapié en este capítulo. ¿Por qué? Porque este capítulo nos enseña de que podemos estar en una condición de que Dios aún esté con nosotros y no nos estemos dando cuenta Aleluya. de lo que Él está haciendo. No nos podemos dar cuenta muchas veces, aún Él camina con nosotros. Aleluya. Aún muchas veces a ustedes se les ha pasado. Sí. Y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Es que nos llega un pensamiento. Y algo nos dice, mira, por ejemplo, si doblas a la mano izquierda, te vas a encontrar a Juancito. Y Juancito te va a decir tal y tal y tal y cual cosa. Usted llega en su mente y dice, no, esas son cosas mías. ¿Qué pasa? Que termina siendo la misma realidad. Termina siendo lo que usted pensó. Porque Dios se nos escapó de la vista. Tremendo. Entonces, vamos a leer otra vez. Y aquí dos de ellos iban el mismo día y a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aleluya. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Wow. Jesús en un momento, en el capítulo 16 de Juan, les dice a sus discípulos, se van a entristecer, Sí. se van a llenar de nostalgia. Me verán un poco y no me verán. Aleluya. Llegará un momento en que no podrán verme, pero llegará otro momento en el cual me podrán ver. El mundo se alegrará. Y ustedes se lamentarán. Pero el gozo volverá, porque me van a volver a ver. Sí. Wow. Su tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Y les he dicho todas estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando se cumplan, se acuerden de todo lo que yo les he dicho. Tremendo. Y la Biblia dice que esos dos discípulos que iban de camino a Emaús estaban turbados, estaban entristecidos. ¿Pero por qué?
porque habían perdido a un amigo, como Así. antes les había dicho. ¿Qué pasa? Que ellos estaban turbados, porque ellos estaban encerrados en una duda de que si resucitará o no resucitará. O no resucitará. Pero no se daban cuenta que el forastero, el extranjero, Sí. gloria a Dios, Aleluya. el que se les presentó, se les ocultó para hablar con ellos y hacer que entraran en una reflexión y se dieran cuenta de que Dios actúa por senderos misteriosos. Aleluya. Que se dieran cuenta de que aunque ellos no estaban viendo al Señor, Él estaba allí. Amén. Aleluya. De que aunque no veían al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, que había estado con ellos por mucho tiempo, Él estaba allí. Aleluya. Se les había perdido, se les había escapado de la vista. Pero ¿qué enseñanza Jesucristo les estaba dando? Aleluya. Una enseñanza de que tenían que volver, tenían que recapacitar, Aleluya. tenían que, independientemente de que hubiese resucitado o no, tenían que seguir creyendo en Él. La Biblia dice que Él le preguntaba, ¿qué cosas ustedes hablan? Y ellos decían, ¿acaso tú eres el único forastero que no has escuchado de Jesús? Del que hacía milagros, del que resucitaba, Wow. del que hablaba con ciencia, del que hablaba con Aleluya. mucha unción, de aquel que había hecho muchas cosas y que había roto los paradigmas que habían sido establecidos anteriormente. Sí. ¿Acaso tú no has escuchado de él? Y que todavía hoy es el tercer día. Y muchas mujeres dicen que la han visto, entre líneas decían prácticamente, pero nosotros no hemos visto nada. Wow. No hemos visto nada de lo que ha acontecido. Aleluya. Tremendo Entonces es esto. allí donde Dios comienza a decirnos a nosotros, no importa que tú no me veas con tus ojos, yo estoy allí. Aleluya. La Biblia enseña que Jesucristo, estando con ellos, cuando se iba a oscurecer, que ya se estaba haciendo de noche, dice que Él hizo como que iba de largo. Y ellos se le obligaron, le dijeron, ven, quédate con nosotros. Ven, quédate con nosotros. La Biblia dice que cuando se sentaron, Jesucristo estaba allí Aleluya. y comenzó a partir el pan. Y cuando bendijo, se le abrieron los ojos. Wow. Y cuando ellos se dieron cuenta de que era Jesús, se les desapareció de la vista. Uf. Tremendo eso. ¿Qué pasa? Que Emaús, dice la Biblia, que cuando ellos se dieron cuenta de que era Jesús, dijeron, pero no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros. Aleluya. No sentíamos el fuego en nuestro interior. No sentíamos lo mismo que antes sentíamos cuando Él hablaba con nosotros. Tremendo. Dios Aleluya. mío. No sentíamos que nuestro corazón se iba detrás de su voz. Porque cuando uno escucha al Señor, cuando uno tiene un trato con Dios, nuestro corazón le persigue. Wow. Y es allí donde se manifiesta otra vez lo que decía la amada. Sí. He aquí me levanté, Aleluya. me desperté y por las noches busqué a mi Mundo lecho humillante, al que amaba, mi al que alma. ama mi alma. Lo busqué y no lo encontré, pero Wow. cuando lo encontré me apoderé de él, lo abracé, me así de él, me pegué de él y dije, no, nadie Wow. me lo va a despegar. Y que Aleluya. no se deje velar el amor por más tiempo, porque este es mi amado. Dios Aleluya. mío. Entonces el asunto es que el corazón de ellos comenzaron a sentir el fuego, porque el lugar donde ellos estaban no era un lugar muy adecuado. El lugar en Emaús, ese lugar que nosotros conocemos, significa fuentes tibias. Sí. Uf. Ya cuando ellos habían perdido a Cristo en ese sentido, ellos comenzaron a obrar de la misma manera que antes habían obrado y comenzaban a hacer las mismas cosas que antes. Se habían tornado indiferentes, se habían tornado pésimos, fríos. Pero Cristo hizo la entrada en ese lugar para recordarles de que todavía queda fuego. Dios Aleluya. mío. Mira, De y- que todavía hay fuego de Dios. Wow. Mira, y es tan impresionante, de verdad, el término y la palabra que se ha tomado cuando Cristo se te escapa de la vista o se te escapa Aleluya. del lugar donde tú estás. Y es tan impresionante lo que el ministro está hablando, que en muchos momentos determinados, Cristo les habló a ellos. En un momento le dijo, ya yo no estaré con ustedes. Le dijo, el día llegará cuando ya yo tenga que morir. Aleluya. Pero al tercer día voy a resucitar. El problema de muchas veces de nosotros es que caminamos con Jesús y estamos simplemente felices cuando lo tenemos al lado.
pero no sentimos esa misma pasión, ese mismo fuego cuando no lo sentimos. Hay ocasiones donde nosotros sentimos el fuego y sentimos que Él está al lado nuestro, pero nuestro raciocinio humano nos dice que Él no está en nuestro lado. En pocas palabras, ellos reconocieron que el que estaba hablando con ellos después que llegaron a la casa, porque ellos comenzaron a hablar con denuedo cuando Cristo se le acercó. Porque mientras Cristo no se le acercó como un forastero, ellos no hablaron de Cristo. Ellos no dijeron nada de Cristo. Ellos no simplemente comenzaron a hacer sus quehaceres, volvieron a establecer de nuevo lo que hacían. ¿Por qué? Porque ellos ya perdieron la esperanza. Ese es el punto donde nosotros pensamos que Dios no está con nosotros. Entonces ahí se pierde la esperanza de aquel que nos llamó. Se pierde la esperanza de aquel que nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada cristiano y cada persona que ha estado en este camino ha entendido un momento difícil. Ha entendido un momento donde quiere soltarlo todo. Ha entendido un momento donde ha querido soltar la toalla. Ha querido un momento donde ha pensado que Dios se le ha alejado y que Dios se le ha separado de la vista. Aleluya. Es tanto así que el mismo profeta Elías, sujeto a pasiones, en un momento determinado entró en un caos mental. Entró en un caos literalmente mental, donde él mismo decidía, yo quiero mejor morir. Yo no soy mejor que mis padres. En pocas palabras, ya yo no prefiero estar en la tierra. Ya yo no quiero seguir profetizando. Ya yo no quiero seguir caminando bajo tu voluntad. Amén. Y hay momentos de la vida donde nosotros mismos nos hemos sentido de esta forma. Y también nos hemos convertido en Jeremías. No queremos predicar más. Ya no queremos ser profeta. Ya no queremos seguir evangelizando. Ya no queremos volver a agarrar la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús se nos ha escapado de la vista. Porque Jesús se nos ha escapado de donde nosotros realmente lo hemos buscado tantas veces. Y donde usted creerá que Dios se le escapó, es donde Él nunca estuvo, porque Él siempre se ha mantenido en el mismo lugar. Pero nuestras vistas, nuestros ojos, nuestro pensar, nuestra manera de caminar nos han hecho creer que Dios se nos ha escapado. Pero Él estableció una palabra. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les habló a ellos diciendo, al tercer día yo resucitaré. Aleluya. Y me presentaré delante de vosotros. El punto es cuando perdemos la visión. Y cuando perdemos el mismo tema, cuando Jesús se nos escapa de la vista, es cuando entramos en los humanos. Es cuando entramos en momentos de dificultad y creemos que Dios ya no está de nuestro lado. Ahí entonces entra la duda. Y cuando entra la duda, entra el pecado. Y cuando entra el pecado, hay separación. Por eso es que el hombre que no tiene su mirada en Jesús entra en una duda. Y cuando entra en la duda lo lleva al miedo. Y el miedo lo lleva a pecar y a separarse de Dios. Por eso tenemos tantos cristianos que hoy en día usted dice, pero fulano era pastor, pero fulano era profeta, pero fulano era evangelista. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se descarrió? Porque dejó de mirar a Cristo. Y el hombre de Dios o mujer de Dios que deja de mirar a Jesús, Jesús se le va a escapar de la vista. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es aquel que alumbra los ojos del hombre para que lo pueda ver. Por eso hay personas que aunque mientras camines en el evangelio está ciego, porque Cristo se te escapó. Pero aquí Cristo se le aparece a ellos y aún ellos teniendo sus dos ojos buenos se convirtieron en un Bartimeo, que estaban ciegos literalmente, pero no espiritualmente. Aleluya. Bartimeo, aunque estaba ciego, pero tenía el raciocinio, el conocimiento, estaba convencido de que aunque no veía al hijo de David, pero entendía que él sanaba. Había un intercambio. Ahora ellos estaban ciegos espiritualmente. Y este es el punto cuando Cristo se nos escapa de la mirada, de la vista. Nos convertimos ciegos espiritualmente. Nos convertimos un Yesi. Literalmente no vemos lo que está alrededor de nosotros. No vemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque el mismo Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos. Al Yesi, al criado que estaba ahí, le dijo, ábrele los ojos para que él vea. Este es el punto cuando Dios se escapa de ti, que ya tú no ves lo sobrenatural, tú ves lo humano.
Ya tú no ves lo celestial. Y ellos tenían que entender que para poder ver a Jesús, ya tenían que estar espiritualmente. Porque ya Cristo tenía un cuerpo vivificado, glorificado. Y es ahí donde Cristo dice, o la palabra establece, que nadie puede llamar Señor, Señor, si no es por medio del Espíritu. Aleluya. Si usted no llama al Señor, Señor, por medio del Espíritu, se convertirá en los discípulos como estaban en ese momento. Amén. Wow. Entonces, hay dos cosas, bueno, tres y quizás más, que yo pudiera decir y aportar. Hay dos tipos de personas a las cuales el Señor se les escapa de la vista. Aleluya. Aquellos que por el descuido y aquellos porque han perdido el enfoque por causa de la tribulación. Sí. Wow. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender y comprender de manera sencilla y profunda a la vez. Están aquellos que han perdido el enfoque por causa de los problemas, pero Dios no ha dejado de estar con ellos. Y está son aquellos que han perdido la esencia. Wow. Uf. Pero antes, esas dos cosas, hay una solución para poder entender de que Dios siempre estuvo allí. Volver a casa. Dios Aleluya. mío. Ellos volvieron al lugar donde tenían que reposar. E hicieron que Jesucristo entrase y que partiese el pan. Hay gente, gloria a Dios, que es necesario que el Señor se siente a su mesa y comience a partir el pan. Dios. Lo dijo. El día que Jesucristo parta el pan, ese será el día en que muchos volverán a verlo otra vez. Wow. Ay. Mientras no habían invitado a nadie a ese lugar, solamente ellos dos iban allá. No iban a encontrar la solución a sus problemas. Pero tan pronto le dijeron, ven, quédate con nosotros. Ven. Y dice la Biblia que lo obligaron. Wow. Déjeme ver dónde está el versículo. Gloria al Señor. Aleluya. Déjeme ver. Santo. Porque a mí me gusta mucho leer así. Porque hay cosas que se nos pierden. Sí. Aleluya. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dios mío. Ellos obligaron a que Cristo se quedase, Sin conocerlo. sin saber que era Él que estaba allí. Wow. Hay cosas que no conocemos de Dios. Hay cosas que nosotros desconocemos y a Dios no hay que obligarlo. Pero hay que obligarnos a que Él entre. Wow. Hay que obligarnos, provocar a que Él esté. Sí. Orando quizás de madrugada no lo puedes lograr. Ora en la mañana. Orando en la mañana no lo puedes encontrar. Ora en la tarde. Orando en la tarde no lo puedes encontrar. Sigue leyendo. haz que le entre. Leyendo no lo puedes encontrar. Aleluya. Tírate al piso. Tirándote al piso no lo vas a poder encontrar. Haz silicio. Haciendo silicio, métete entonces en el mar y comienza a nadar. Vete para la playa, pero búscalo. Wow. Aleluya. Búscalo. Ellos de una le manera. obligaron y le dijeron, tú no te vas a ir. Quédate. Y es allí donde nosotros podemos entender lo siguiente. Y es que cuando tenemos una situación en nuestra vida, lo único que nos da la solución a esa situación es que pongamos a Dios en nuestros asuntos. Uf, lo dijo. La mujer decía, oh mi amor, mira aquel hombre que pasa todos los días al frente de nuestra casa. Yo entiendo que es hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos una habitación? Wow. ¿Por qué no le ponemos una mesa? ¿Por qué no le ponemos agua? ¿Por qué no le ponemos una cama? Porque yo reconozco que este hombre que viene es de Varón Dios. de Dios. Y el día que dejemos que Dios se meta en nuestros asuntos, las cosas de las cuales carecemos van a comenzar a surgir. Wow, Porque no, la no. Biblia dice Aleluya. claramente que esta mujer no tenía hijo, no había nunca concebido, nunca Wow, había quedado aleluya. embarazada y dado a luz un hijo. Y la Biblia dice que cuando estaban allí, gloria a Dios, aquel hombre hablando con Giesi le decía, ¿qué tú crees que podemos hacer por esta mujer? Y Giesi le dice, yo no sé bien, pero parece que hace falta algo. Y entonces fue ahí donde dio la palabra, aleluya. Aquel hombre le dijo, ciertamente vas a tener un hijo. Wow. Aleluya. Dios mío. Hay que volver a la casa.
Santo. Hay que volver a partir el pan. Aleluya. Hay que volver a ponerle una habitación. Hay que Ama. ponerle una mesa otra vez. Wow. Hay que ponerle un vaso otra vez. Hay que ponerle una cama otra vez para que more otra vez con nosotros. Sí. Para que volvamos a tener la visión que se le perdió a Asaf en un momento. ¿Por Ay. qué? Porque eso pasa muchas veces. Y es lo que les decía. Hay personas que pierden el enfoque, Sí. y otros que pierden la espiritualidad, y otros que pierden la esperanza por causa de la prueba, de la tentación y por muchas otras cosas más. Pero la Biblia dice claramente que aquel hombre, Asaf, aleluya, cuestionando a Dios, y decía: mira cómo le salen los ojos, mira cómo le brotan los ojos de la cara. Están rojizos, están muy gordos, están forrajidos, es decir, están muy formidos. Y no sé qué va a pasar conmigo. Me he cansado de ser justo. ¿Qué va a pasar conmigo? Hasta que entrando El santuario. al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Wow. Comprendí claramente que fuera de ti, Dios, Aleluya. nada quiero. Dios mío. Wow. Nada quiero. Entonces ahí fue que comenzaron a suceder otras cosas. Ahí fue donde, después de que ellos comenzaron a ver esas cosas en sus vidas, de que comenzaron a compartir con los discípulos lo que vieron, fue ahí donde su fe pudo volverse a solidificar. Porque estaban débiles, Sí. estaban entristecidos. Yo personalmente he vivido situaciones como ustedes, que uno dice: Señor, ¿cómo yo voy a salir de esta? Así es. ¿Cómo será posible? Aleluya. ¿Cómo será posible? Y cosas que son imposibles para nosotros se tornan posibles. Para Dios. A veces necesitamos una casa y decimos: Señor, ¿cómo voy a conseguir esa casa? Y el día que menos pensamos, Aleluya. está la casa. Así es. Uf. El día lo dijo. que menos pensamos, se va la dolencia. El día que menos pensamos, se va la deuda. El día que menos pensamos, esa guerra en la carne que tenemos, esa guerra espiritual, la ganamos. Pero volviendo a enfocarnos, Volviendo. volviendo al enfoque. Sí. Hay que volver a la cabina de Aleluya. Dios. Hay que volver. a Hay que casa. volver a la casa. Hay que volver a ese lugar que nosotros teníamos, para que el enfoque no se nos pierda. Pero aún así, muchas veces se nos perderá de la vista el Señor, aún orando, Aleluya. Sí. aún buscando. Elías, que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, Así es. perdió el enfoque. Se le desapareció de la vista que Dios estaba con él por encima de lo que había dicho Wow. Jezabel. Tremendo. A veces hay comentarios que a nosotros nos duele, Sí. cosas que nos dicen, que nos desenfocan. Pero no dejemos que nadie nos desenfoque. Y aunque nos desenfoquemos, no perdamos la fe, Amén. porque el forastero se quitará la túnica. Ay, Padre. Aleluya. El forastero Ay, ya no será el forastero. Nuestro Emaús necesita que Cristo entre. Ay. Aleluya. Nuestro Emaús necesita que Él pase. Y ahí en medio de la soledad, del habladero, aún en medio ahí de la queja, de que no, Dios no ha hecho nada con nosotros, nos hace falta muchas cosas. Él no ha cumplido con lo que dijo. Él dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. Él dijo que me iba a dar tal cosa y no me la ha dado. Él dijo que me iba a ayudar y no me ha ayudado. Él dijo que iba a estar conmigo y yo no lo siento. El problema es que nos enfocamos de que a Dios tenemos que sentirlo para saber que Él está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Y esto no coincide, no es necesario, o No consiste. no consiste Sí. en que usted le vea, le sienta. Aleluya. Aleluya. Es que usted no pierda la fe. Así Sí, y es. muchas veces estamos pasando así por el Maú, donde pensamos que no hay esperanza, donde la soledad nos visita. Y esos tiempos siempre llegan en la vida de nosotros. Donde muchas veces la aflicción, lo que estamos pasando en nuestra vida, situaciones tan difíciles, la familia. Y pensamos que no hay salida. Pero en Maú, ahí me doy cuenta que le fueron abiertos los ojos a ellos. Cuando partieron el pan, que Jesús partió el pan que le dio, ahí recapacitaron. Recuerda que Jesús, cuando estaba ahí con los discípulos, que partió el pan, dijo: esto es carne de mi carne y esto es sangre de mi carne. Y dice: hace esto en memoria de mí. Cuando Jesús hizo eso, se recordaron de lo que Jesús hizo en aquella vez. En pocas palabras, hay momentos que tú vas a recordar cuando Jesús llega a tu vida.
hay promesa, propósito, palabras que Jehová te dijo. Pero muchas veces la aflicción, cuando tú piensas que Él no está ahí contigo, pero Él está contigo. Porque hay momentos que esa situación es difícil, donde no te profetizan, donde no dan palabras, donde tú piensas que ya no hay situaciones que se puedan resolver. Y Jesús llega a tu vida y tú recapacitas y vuelves en sí. En Emaús tú vuelves en sí y vuelves a recuperar lo que tú tenías, la confianza. Porque muchas veces dejamos la confianza por los problemas, en las situaciones que estamos viviendo. Aleluya. Yo creo que hay problemas que se resuelven en Emaús cuando tú vuelves en sí. Recuerde que el hijo pródigo se fue, gastó todo, malgastó todo. Pero dice que él volvió en sí. Sí. Dice que Dios, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Ahora bien, ¿dónde ellos entraron a Jesús? Sí. Lo entraron en la casa. Hay momentos que tú tienes que entrar a Jesús a tu casa. Porque la primera batalla empieza por casa. Pero si tú estás turbado y dejas que la duda te visite, te va a bloquear. No va a encontrar salida. Pero cuando tú entras a Jesús, como dijo Jesús, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y muchas veces estamos detenidos, no por causa de Jesús, es por causa de nosotros. El que se detiene eres tú, no Dios en nuestra vida. Y hay veces que Dios se nos escapa, pero Dios está ahí. Sí. Jeremías, clama a mí, que yo te voy a responder. ¿Pero dónde estaba Dios? Jeremías no era profeta. ¿Quién representaba a Jeremías? Representaba a Dios aquí en la tierra como profeta. Pero Jeremías pensaba que yo no estaba ahí. Y dice, escucha esto, Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Hay momentos que la victoria está en nuestras manos y nosotros estamos dudando. Sí. Hay momentos que tú estás ahí con nosotros y dices, ¿dónde está Dios ahora? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a sentirlo, que el día que no lo sentimos piensa que Dios se olvidó de nosotros. Pero no, Dios Aleluya. siempre ha estado ahí. Sí. ¿Cuántos pastores que quieren denunciar, que quieren soltar el Campo Blanco, la iglesia? Porque tantos problemas que los rodea, Sí. quieren soltar todo. Tranquilo, en Emaús Dios va a resolver tu problema. En Emaús Jehová te va a salir al encuentro. Y a veces estamos así como Jeremías, de que no voy a predicarme en tu nombre. Pero Jeremías, pero ven acá, pero yo hablé contigo, Jeremías. Yo no hablé contigo. Porque Dios habla con nosotros. Pero nosotros se nos olvida lo que Dios nos dijo. Así es. Debe recordar el dicho que salió de la boca de Dios. Pero Jehová te dio promesa. Los discípulos, Jehová le habló. Voy a estar con usted hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasó con esa palabra? Se dejaron turbar. Los desánimos, el miedo, el temor, ya no está. Porque muchas veces confiamos solamente en Jesús y dejamos de confiar en nosotros. Aleluya. Aleluya. Nunca pierdas la esperanza porque Jesús está dentro de nosotros. Sí. El Espíritu Santo es que te va a ayudar, te va a recordar todo lo que Jesús te dijo. Entonces, en Emaús tú vas a recapacitar. En Emaús tú vas a entender que Dios está contigo. Quizás no está viendo porque tiene ceguera espiritual. Cristo faló ahorita de ceguera espiritual, que muchas veces estamos como Bartimeo, no Sí. vemos, aún sabiendo que Dios está ahí. Aleluya. Y tu problema hace que tú pierdas la visión y pierdes el enfoque. Le pipató. Hay momentos que tú pierdes la visión y dices, no, yo veo, tú no estás viendo nada. Porque hay veces que lo estamos viendo con los ojos físicos y no con los ojos espirituales. Aleluya. Somos Giesi, andando con el nombre de Dios. Le pipató. Dios mío. Entonces, los Giesi no ven, aunque los ángeles estén ahí. ¿Sabes qué? La historia se repitió. Sí. En vez de haber uno, habían dos Giesis. Dios mío, vuelta eso ahí. Habían dos Giesis. En la antigüedad, ¿qué sucedió? Que Giesis estaba allí y no Sí, veía nada. no. Pero ahora los dos Giesis que estaban en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran? Ay, Pedro. Ay, Cleofas y el otro que no dicen el nombre. Dios mío. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos en la hora de la unción. Pero hay un detalle. Que la unción, sin carácter, Wow. sin madurez, Aleluya. esa misma unción que pude los yugos, te mata. Uf, Sí. aleluya. ¿Qué pasa? Nos gusta el fuego, nos gusta la chispa, nos gusta la candela. Pero hay un detalle. Hay problemas que van más allá de la chispa y de la candela. Sí. Uf. Hay problemas que no se resuelven. ¿Cuántos con problemas, unción. cuántos problemas existen en gente que Aleluya. tiene un micrófono en la mano? Ujú. ¿Cuántos problemas hay en pastores que bajan la gloria? ¿Cuántos problemas hay en ministros? Gloria al Señor. Y no estamos en ánimo de denunciar a nadie. No somos arrecia. No somos arrecia ahí. ¿Cuántos problemas no hay ocultos? Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque es necesario pasar por las aguas tibias. Es necesario Emaú. Pasa por Emaús. pasar por Emaús. Wow. Nadie reconoce sus errores en el fuego. Nadie reconoce sus errores Ey, cuando hay eso está chispa. duro, eso. Alaba ahora. Nadie reconoce su error cuando está hablando en lengua. Nadie reconoce su error cuando es reconocido en un afiche.
No. Nadie reconoce su error cuando tiene miles de suscriptores y no estamos en contra. Nadie reconoce, o la gente no quiere reconocer sus errores, aunque lo sepan que lo tienen, Sí. cuando hay millones de visitas en un video. Así es. La gente reconoce sus errores cuando está en el polvo, Sí. cuando está descuidado, que es humilde y no ha perdido el temor. Aleluya. Ahí es donde se conoce quién es quién. Es en Emaús que se necesita que gente pase. Wow. Se necesita que hayan personas que pasen por Emaús. Aleluya. Porque pasando por Emaús te vas a encontrar con tu propia realidad. Así es. Aleluya. Vas a poder ser sincero contigo y sincero con Dios. Amén. Hay gente que no pasan por Emaús y por eso siguen pecando. Hay gente que no pasan por Emaús y por eso siguen siendo chismosos. Hay gente que no pasan por Emaús y por eso siguen dividiendo iglesias. Hay gente que no han pasado por Emaús y por eso siguen en la misma condición. Wow, Aleluya. Dios mío, tremendo. Es necesario pasar por Emaús. Es necesario pasar por Emaús. Y eso es indispensable. Sí. Es indispensable. Pero Emaús tiene varias facetas. Emaús es para aquellos que están fríos. Ujú. Aleluya. Es para aquellos que están tibios. Wow. Es para aquellos que están metidos con Dios, pero han perdido el enfoque. Sí. Aleluya. Han perdido el enfoque. Aquellos que por un descuido o algo han perdido el enfoque. Emaús es para todos. Aleluya. Wow. Para todos. Quiere decir que en Emaús tenemos todo tipo de personas. Claro. Emaús, aunque diga fuentes de agua tibia, Ujú. es allí. Las fuentes de agua tibia no se dejan en agua fría ni en agua caliente. Wow. ¿Por qué? Si agarramos un agua fría y le metemos agua caliente, ¿qué pasa? Si agarramos un agua fría y otra poquita caliente, se vuelve tibia. Sí. Sí. Entonces, el agua tibia la dejamos en el agua tibia Ujú. y vamos a la candela. La Biblia dice, volviendo a repetir, no ardía nuestro corazón. Wow. Pero era en Emaús. Ay, En Dios Emaús. mío. No ardía nuestro corazón. Ay, Padre Cuando hablaba con nosotros, Santo. no ardía nuestro corazón. Gloria al Señor. Cuando Él hablaba con nosotros, En el 32. no ardía. Aleluya. Es necesario que corazones vuelvan a arder. Sí. Es necesario que el corazón de muchos vuelvan a arder. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios mío. Es necesario que se parte el pan. Es necesario que el forastero se quite la vestimenta y sea reconocido. Sí. Pero eso será en la casa. Wow. En la casa. En la casa. Y es también tan impresionante esto, que nosotros podemos entender por medio de la palabra de Dios que desde el principio se hizo énfasis en lo que se iba a manifestar en los posteriores días, Sí. en el tiempo futuro. Porque hay una historia que también revela cuando Dios se escapa, o cuando Dios se te escapa de la vista, y pasó con el hombre llamado Elí. La Biblia dice que Elí estaba en el templo. Aleluya. Y aún estando en el templo, dice la Biblia en 1 de Samuel, por ahí verso 8, dice la Biblia que no había visión con frecuencia. ¿Y qué significa la palabra visión con frecuencia? Que no había enfoque. No era que Dios no estaba, sino que la espiritualidad Aleluya. de aquel sacerdote se le había quitado. Estaba fuera de moda. Estaba fuera ya de órbita el hombre que realmente fue diseñado, que tenía genética sacerdotal. Había perdido su linaje. Aleluya. Había perdido la visión que el Señor le había depositado. Sacerdote eres, mi casa será santa, mi casa será un templo donde yo voy a habitar. En aquella época Dios habitaba en tienda, tabernáculo. Dios habitaba en aquellos altares. Pero este hombre llamado Elí había perdido la visión.
Por eso Dios Wow. permite llegar un joven que aunque no tenía las capacidades literalmente humanas, pero tenía las capacidades espirituales para poder escuchar a Dios. Y aquí es el detalle donde nosotros podemos ver que no es por el tiempo que tengas, que no es por el diseño que hayas aprendido, Aleluya. que no es por el conocimiento que hayas implementado, sino es que Dios no se te escape de la vista y que nunca dejes de escucharlo porque tú sientas que Él no esté. En un momento determinado que Dios sea ausente en tu vida, no quiere decir que está ausente de palabra. Porque hay Aleluya. veces que Dios está ausente de nuestras vidas de forma que no lo sentimos, pero diariamente le escuchamos hablar. Aleluya. Pero diariamente sentimos que Él va con nosotros. Y aquí se perdió esta visión. Aquí se perdió este diseño. Y dice que cuando Dios habló con Samuel, ¿sabe qué Elí le dijo? No me encubra lo que Dios te ha revelado. Pero Elí, tú eres el sacerdote. Aleluya. Elí, tú eres el hombre que tenía que haber escuchado la voz de Dios. Eras tú que habías tenido que ungirme a mí para yo ser el próximo sacerdote. ¿Por qué tú permitiste que sea Dios que me ungiera? Porque cuando un hombre pierde la visión, entonces Dios llama literalmente a otro. Aleluya. Cuando un hombre pierde la visión, entonces Dios tiene que aparecérsele. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Como perdieron la visión, entonces Cristo se le tuvo que aparecer en Emaú. Y hay momentos donde nosotros vamos a perder el enfoque, vamos a perder la visión. Pero qué gracia y qué buena voluntad que hay un Emaú. Dios Aleluya. mío, qué bueno que hay un Emaú. Donde Dios va a volver a pasar, donde Dios va a volver a caminar, que a pesar de que perdiste el Aleluya. enfoque, dile a alguien, hay un Emaú y voy a tener un encuentro con Él. Él me va a meter a la casa y voy a Espíritu de partir el Dios. pan y voy a reconocer que estaba ciego, que caminé con Él, pero se me desapareció de la vista. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está? Hay momentos de entender y reconocer que hay un Emaú todavía. Aleluya. Hay un Emaú de volver a recapacitar. Hay un Emaú todavía de volver a reconocer nuestros errores, nuestras debilidades. El problema de muchas veces de nosotros es que en Emaú, cuando se nos presenta el amado, no reconocemos que fue Él. No Aleluya. reconocemos que es Él que se nos presentó. Pero hay otros que han reconocido como ellos y volvieron a Jerusalén y dijeron, lo hemos visto. Aleluya. Hemos sido testigos de que Él resucitó. Porque ese es el detalle de muchos cristianos que necesitan ver para creer. Ah, lo dijo. Porque hay muchos como Simón. Mete la mano en el costado para que puedas testificar de que yo soy. Y hay veces donde Dios va a tener que hacerle entender a los Simones que Él está contigo. Porque hay Simón que aunque otros lo vieron, ellos no creen que tú lo puedes ver. Ellos no creen que tú tuviste un encuentro con Él. Porque hay gente que se convierte en Simón en las iglesias y hacen creer que porque Christopher Dios le habló y porque al ministro Dios le habló, ellos dicen no, es imposible, Él está en la tumba. Esos son Simones que creen que todavía Cristo no ha resucitado. Pero a mí se me apareció en Emaú, yo lo vi, yo soy testigo de eso. Él partió el pan, yo sentí un fuego cuando Él hablaba. De la única manera que alguien puede sentir un fuego es cuando alguien habla de Dios. Por eso es que cuando estamos en las iglesias y estamos predicando en los altares, la gente dice yo sentí como un fuego. Era porque Él se apareció en ese Emaú. No. Aleluya. Oh Dios mío, es porque Él se apareció en ese Emaú. Y hay iglesias que están como Emaú. Pero qué bueno que Él va a llegar a partir el pan. Aleluya. Pero qué bueno que Él va a llegar a partir ese pan para hacerle reconocer que Él no se ha alejado, sino que ellos han perdido el enfoque. Lo más lindo es que Dios siempre ha permanecido en el trono. Aleluya. Dios no cambia de estado. El hombre puede cambiar de estado. Ahora mismo yo puedo vivir en una ciudad y que mañana yo decida vivir en otra ciudad. Yo cambié de estado, pero Dios se mantiene en el mismo lugar. Aleluya. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos. Él no cambia. El hombre muda, pero Él se mantiene en el mismo lugar. Aleluya. Él es que cambia las estaciones de los días, de los años, de todo, pero Él se mantiene en el trono. Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Él no se ha movido de lugar. Quienes se movieron fueron ustedes. Aleluya. Se movieron a volver a hacer sus quehaceres.
se movieron a volver a hacer lo que hacían antes. Se volvieron a hacer lo que realmente les gustaba hacer. Pero él se mantuvo estático. Mientras ellos estaban desenfocados del diseño, él estaba en la tumba y luego de ahí resucitó y se movió hacia ellos. Hay momentos que hay que reconocer que él al tercer día resucitaría. Dios mío, hay una atmósfera profética. Yo quiero que el ministro se tome un minuto y haga una oración por toda que esté en Emaús, que está pasando un momento difícil, que piensa que Dios se le fue del lado, que ha perdido la visión, el enfoque. Por la puerta para haberse puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le hago una oración por ese remanente que te está mirando en esta hora. Amén. En un minuto antes de hacer la oración, hay dos cosas que quiero decir. ¿Me lo permite? Claro. Sí, sí. Y es lo siguiente. Mejor que visión es discernimiento. Aleluya. Los errores más grandes de la vida los cometen aquellos que tienen muchas visiones, pero no tienen discernimiento. Pero aquel que tiene discernimiento, aunque no tenga mucha visión, no comete los errores. Es necesario que muchos procuremos mucho visión con discernimiento y no visión sin discernimiento. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias, Jesús. Por tu amor, tu misericordia. Reconocemos, Señor, que este momento ha sido, Dios, especial y posible por tu gracia y tu misericordia. Aleluya. Te rogamos, Señor, por cada uno de esos hermanos Sí, Señor que están Jesús. atravesando por situaciones de descuido, de desenfoque. Oh, Dios amado, personas que han perdido la fe, personas que han perdido la esperanza, personas, Señor amado, que por todo lo que han estado viviendo han perdido, Señor, la certeza de que tú estás ahí pendiente. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque yo sé que en el momento preciso tú te vas a presentar como forastero. Oh, pero de forastero pasarás a servidor del pan. Señor, y por eso te pedimos, Señor amado, que aquellos que, Dios mío, no han pasado por Emaús comiencen a pasar. Y aquellos que están pasando por Emaús, tú te les presentes como forasteros. Hoy aquellos que te están viendo como forastero ya te vean como servidor del pan, para que puedan reconocer su posición, su condición. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques en cada uno de aquellos, Señor, que están atravesando por este momento, porque necesitamos pasar por Emaús. Necesitamos que más gente, Señor, pase por Emaús. Oh, Dios mío, es bueno el fuego, es buena la unción, son buenos, Dios mío, los dones, los milagros, las señales, los prodigios, pero mejor es, Señor amado, pasar por Emaús para reconocer nuestra posición y nuestra condición. Gracias te damos, Señor, y esperamos, Señor, que así sea hecho, porque sabemos que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y Tremendo, impresionante tiempo en la presencia de Dios. Amén. Hay una atmósfera muy bonita de parte de Dios en este lugar. Y créanme que cada vez que uno trata de entrar y introducir en su mensaje al que todo lo puede, a Jesús de Nazaret, siempre vamos a sentir ese fuego que sentían los discípulos cuando Cristo le hablaba. Y yo creo que ese fuego está hablando a tu vida y tú lo estás sintiendo en tu casa. Así que no olvides compartir este video, dale me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, compartirlo con las demás personas y poner debajo de los comentarios: voy a volver a la casa, voy a volver a la casa. Es momento de que si usted está en un momento de dificultad, reconozca, recapacite, vuelva a tener discernimiento y entre a la casa y va a abrir los ojos, porque Él siempre estuvo contigo. Así que, ministro, le bendecimos de una manera especial. Un placer. Así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda. Amén. En Cristo Jesús declaramos que nunca faltará el pan en su casa. Bendecimos esa audiencia que día tras día está conectado con nosotros. Así que se despide el ministro Christopher Arias. Junior José Bautista. Y esto fue la hora de la unción.